como solemos decir, nací y me crié en la iglesia. Este es un lenguaje que por muchas veces hablamos a aquellas personas que hemos estado en la iglesia. Lo que quiero decir es que mis padres eran cristianos, iban a la iglesia, por tanto, también nos llevaban a nosotros a la iglesia. Digo nosotros porque tengo 2 hermanos y una hermana, en total somos 4 hermanos. Pero tengo el privilegio de venir de una familia, por así decir, privilegiada, una familia pilar en nuestro país. Una familia la que abrió las puertas para que toda una nación y las siguientes generaciones pudieran conocer el Evangelio de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Dentro de esta familia surgió el primer pastor de la iglesia allá en nuestro país. También tuve tíos, tengo hermanos, sobrinos, hijos, que están en el ministerio pastoral, han pertenecido al ministerio pastoral. Vengo de una familia donde por mucho tiempo mi orgullo era pertenecer a la familia que pertenecía. Mi nombre es Ariel Delgado, soy cubano-americano y tengo el gozo hoy de poder compartir con ustedes acerca de el testimonio de mi vida, ya que con el pasar de los años me di cuenta que a pesar de pertenecer a la familia donde pertenezco, a pesar de desde pequeño haber estado escuchando y aprendiendo acerca del manejo, el liderazgo de la iglesia, ya que mi padre siempre también estuvo involucrado en el liderazgo, a pesar de todas esas cosas, sentía un vacío en mi vida. Había algo que no me llenaba. Buscaba la manera de trabajar en los distintos departamentos administrativos de la iglesia. Buscaba la manera de llenar mi vida con actividades que luego con el paso de los años llegaron a ser un estorbo en mi vida. Llegaron a ser hasta desechada, despreciada por mi propia persona, ya que no me hacían feliz. No me llenaban de ese gozo. Yo recuerdo aquellas tardes cuando mi padre hablaba acerca de la delicia que era un ejemplo el día sábado, como dice en Isaías 58, si mal no recuerdo, acerca de la delicia. Dice que si nosotros retraemos nuestros pies de hacer las cosas que son nuestra voluntad y llamamos al día sábado, día santo, glorioso de Jehová, entonces tendremos la delicia de la presencia del Señor en nuestras vidas. Y por mucho tiempo yo me preguntaba, ¿cuál es esa delicia? Ya que durante la semana, en muchas ocasiones, por asuntos de trabajo, tenía que pasar la semana fuera de casa. Llegaba a casa a veces ya viernes tarde en la noche, a veces sábado en la madrugada, para levantarme temprano, ir a la iglesia. Me esperaba un día largo, lleno de actividades, de reuniones, a los que me veía comprometido a participar, me veía comprometido a asistir a ellas por las responsabilidades que tenía en el liderazgo y demás. También porque pensaba que mientras más trabajaba haciendo cosas para la iglesia, haciendo cosas para Dios, más iba a agradar a Dios. Pero mientras más me involucraba, mientras más pasaba el tiempo, más vacío sentía en mi vida, en mi corazón. Fue hace ya algunos años
cuando el pastor Rolando de los Ríos, que en aquel entonces trabajaba como evangelista en la Florida Conference o Conferencia de la Florida, tuvo la iniciativa, tuvo la visión de antes de retirarse, comenzar a preparar laicos que ayudáramos a expandir el Evangelio de Jesús. Y honestamente fue allí donde comencé a conocer a Jesús. Fue allí donde comencé a darle la oportunidad a Dios que Él obrara en mi vida. Anteriormente yo obraba porque pensaba que lo que estaba haciendo o que mientras más hiciera, el Señor iba a estar más contento conmigo. Pensaba que mientras más cosas hiciera, más derecho tenía a ganarme la salvación. Sin embargo, comencé a aprender que nada de esas cosas tienen valor. Al contrario, lo que hacen es estorbarnos nuestra vida, estorban nuestra relación con Dios, estorban el permitir que Dios haga la obra en nosotros, ya que nos apoyamos en las cosas que hacemos en vez de darle la oportunidad a que Dios sea el que haga en nosotros. Con el pasar del tiempo, a medida que comencé a estudiar lo que le puedo llamar una teología práctica, no teórica, allí comenzó Dios a obrar en mi vida. Allí comencé a encontrar el gozo, la alegría del Evangelio. Y es que mientras le damos la oportunidad a Jesús que Él obre en nuestras vidas, parte de, o el fruto, vamos a llamar, de estar con Cristo Jesús es gozo, es libertad, que son cosas que yo no tenía. Me encontraba esclavizado a las reuniones, me encontraba esclavizado al liderazgo, me encontraba esclavizado a las cosas que sabía que debía de hacer o que tenía que hacer, pero no encontraba paz, no encontraba alegría, no encontraba felicidad, no me sentía libre. Cuando entendí que Jesús es quien nos hace libre, cuando entendí que Él es la verdadera verdad y que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces allí fue cuando mi vida comenzó a tener otro sentido. Allí fue cuando comencé a entender que si no es a través de Él, yo no puedo ir al Padre. Ahí fue cuando comencé a entender que mediante Él es que podemos tener la seguridad plena de la salvación. Y parte de la libertad, muchas veces hablamos de que Jesús nos hace libre, y sí es verdad que nos liberta el pecado, pero también nos liberta de la religiosidad, nos liberta de la rutina religiosa, vamos a llamarle, nos liberta de tantas cosas que pesan sobre nosotros, que el conocer a Jesús ha cambiado mi vida por completo. Yo recuerdo que había muchas ocasiones donde yo ni siquiera quería que llegara el sábado, puesto que el sábado era un día de carga. En vez de ser un día de alegría, en vez de ser un día de delicia, un día de gozo, para mí en muchas ocasiones, por las responsabilidades que tenía, era un día de carga. Tenía a una familia sufriendo, hijos sin un padre, esposa sin un esposo, que pasaban un largo día esperando que su padre y esposo terminara de atender los asuntos eclesiásticos, terminara de atender las reuniones y demás, de atender a personas, para entonces dedicarle una migaja de tiempo a ellos, puesto que en muchas ocasiones ya el domingo necesitaba volver a salir de viaje por asuntos de trabajo. Y eso me llevó a tomar una decisión, a tomar la decisión de poner a un lado el liderazgo eclesiástico
para comenzar a darle lugar, a darle valor al liderazgo familiar. Le doy gracias a Dios honestamente por la esposa que me ha dado. Ha estado conmigo todo el tiempo, en las buenas y en las malas. Aún allí esperando mientras yo estaba en mis actividades, estaba en las reuniones, ella esperaba pacientemente. Y a medida que fui contándole acerca de la verdad que estaba conociendo, que la verdad es Cristo Jesús, a medida que fui contándole y que ella fue viendo en mí, que esto es algo muy importante, no solamente que le contaba, sino que ella fue viendo en mí cómo mi vida iba cambiando, cómo iba siendo otra persona. Ella también se motivó en aprender, se motivó en escuchar. Y qué bueno que fue aceptando también a Cristo Jesús. Ella iba a la iglesia conmigo, miembro de la iglesia, maestra de niños. Pero una cosa es estar en la iglesia y tener responsabilidades en la iglesia. Y otra cosa muy distinta es conocer a Jesús y caminar a los pies de Jesús. Son cosas completamente distintas. Si alguien está viviendo, lo va a entender. Si alguien no lo conoce, no lo va a entender. Pero a la misma vez, le invito a que usted se decida a conocer a Jesús. Recuerdo que un día ella me dijo, mira, vamos a dedicar los sábados a pasar tiempo con la familia. Y honestamente ha sido la bendición más grande que hemos podido recibir, entre muchas otras bendiciones. Ya que por asuntos de liderazgo y de trabajo, la familia estaba un poco abandonada. Pero al dedicar tiempo al liderazgo familiar, eso nos ha unido como familia, nos ha permitido crecer, que hoy en día anhelamos que llegue el día sábado. Porque en ese día, luego de regresar de la iglesia, ya que vamos a la iglesia el sábado, luego de regresar de la iglesia nos reunimos con los hijos, ya están los nietos que andan por aquí, la nuera, el yerno, y comenzamos a conversar. Muchas veces es un tema definido, pero como padres, como esposo, a veces intencionalmente hablamos con nuestros hijos de lo nuevo que vamos aprendiendo, de las cosas del pasado, donde como muchachos al fin rápido reclaman, pero ustedes actuaron con nosotros de esta manera, de la otra. Y eso nos abre la puerta para poder hablarle de lo nuevo que hemos ido conociendo. Para poder hablarle sobre todo del amor de Jesús. Y no hablarle, sino compartirlo con ellos. Intencionalmente traemos a casa personas, amigos, jóvenes de la iglesia, con el propósito también de enseñarles a conocer a Jesús. A veces nos reímos, a veces aconsejamos, otras veces lloramos. Y algo muy importante que hemos tenido que hacer mi esposa y yo es la de pedirle perdón a nuestros hijos. Pedirle perdón por las cosas, los errores que cometimos en el pasado. Conocer a Jesús nos ha permitido ver la vida desde otra ventana. Conocer a Jesús nos ha permitido abrir un ministerio al que le hemos titulado Vívela con Él. Porque todo lo que necesitamos es aprender a vivir con Jesús. Viviendo con Jesús, la vida es otra completamente. El matrimonio cambia, la familia, las finanzas, la salud, todo cambia. Porque Jesús vino a este mundo no para condenar,
Jesús vino a este mundo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Creo firmemente en que la bendición, la promesa dada por Dios a Abraham, voy a bendecirte y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es una realidad para mi vida también. Entonces todo lo que hemos recibido lo vamos compartiendo. En este ministerio, Vívela con Él, Dios nos ha regalado la oportunidad de llegar a personas en 67 países en el mundo. Es un gozo poder hablarle a miles de personas de lunes a viernes. Puede encontrarnos, puede buscar en Google, Spotify, en Facebook, Vívela con Él. Puede buscar en ebook, Anchor, o puede buscar en Ariel Delgado. Y allí va a encontrar un devocional cada día. Un devocional de unos 10 minutos donde enseñamos acerca de cómo vivir con Jesús en el día a día. Porque muchas veces se nos hace fácil ir a la iglesia, el tiempo que vamos a la iglesia, allí es fácil presentarnos como cristianos, todos creen lo mismo, pero ¿qué cuando regresamos a casa? ¿Qué cuando estamos en el hogar con la familia, con los hijos? ¿Qué cuando nos falta la economía? ¿Qué cuando alguien nos habla de una manera inapropiada? ¿Qué cuando tenemos cosas que no hemos resuelto? ¿Qué cuando la vida se torna difícil? Y allí en el día a día hablamos acerca de cómo conocer a Jesús. Hoy, después de unos 3 años ausente de liderazgo, he retornado al liderazgo con otra visión, no para defender los asuntos administrativos de la iglesia, sino para compartir a Jesús. Y aunque a veces es un poco difícil, aunque a veces es un poco duro por las demandas de las responsabilidades, ya que me han dado la responsabilidad de ser primer anciano. Para aquellos que no conocen, sería el segundo después del pastor. Tener la responsabilidad de una iglesia, de una congregación, más tener la responsabilidad de, por así decir, de otra iglesia donde unas 10,000 personas semanalmente están allí escuchando. Hay que dedicar tiempo, hay que sacrificarse, pero permítanme decirle, es un gozo poder compartir a Jesús. Ahora no porque nadie te dice que tienes que hacer, sino porque la presencia de Dios en tu vida es la que produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice la Escritura. Como dijo el mismo Jesús, permaneciendo en Él, es Él el quien hace que produzcamos frutos. Y esos frutos son para la gloria y la honra de Dios. Querida familia, yo le invito para que usted decida caminar con Jesús. Si usted quiere, puede buscar Vívela con Él. Y donde allí va a aprender en las cosas del diario vivir, en las luchas cotidianas que cada uno tenemos. Allí va a poder aprender a caminar con Jesús. Pero antes de despedirme, quiero hacerle una vez más la invitación. Decídase a vivirla con Él, porque solamente viviéndola con Él, su vida va a cambiar, su matrimonio va a cambiar, su salud, sus finanzas, su familia, todo va a cambiar, porque recuerde, de Jesús que le estoy hablando, es el mismo Jesús que dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino que he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Les mando un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga y que la bendición del cielo sea con cada uno de ustedes.